Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como siempre, para mí es un enorme gusto poder saludarlos desde Olin, tu centro de terapia y desarrollo personal. Pues ya están aquí las preguntas con el tema crianza y educación en los hijos. Un tema nada sencillo, nada fácil de abordar, debido a que los hijos, aunque nacen de la madre propiamente, gracias también a la participación de un varón, son seres individuales, seres únicos, seres irrepetibles. Sí son mis hijos, pero finalmente son seres individuales. A mí me encantaría que mis hijos fueran como yo, escuchamos aquí en México. Sin embargo, oh sorpresa, no siempre son como yo y no son tampoco como los he querido diseñar. Mi nombre es Ana María Morales, especialista en psicoterapia, máster en educación especial, licenciada en ciencias de la educación, con amplia formación en psicología clínica, bajo los enfoques terapia cognitivo-conductual y terapia familiar sistémica. Llevo 20 años acompañando a personas, matrimonios, familias y grupos humanos, así que en esta ocasión me permito poder apoyar a la población en general con las respuestas a estas preguntas que han tenido a bien enviarme. ¿Cómo lograr un sano desapego? Depende de qué etapa estemos hablando. Estos espacios los he diseñado especialmente para contestar preguntas. Y en caso de que no las hubieran, que no es el caso de hoy porque sí las hay, pues ahondar un poco en la teoría de estos temas. La teoría del apego es una teoría bastante aceptada y nos dice que cuando un niño está en sus primeras etapas es normal el apego, muy normal. Pero este apego debe de ir tomando su forma y su cauce correcto conforme pasan las etapas del menor. Así que, para lograr un sano desapego, es conveniente primero atender de manera importante las necesidades básicas de ese menor. Comida, la bebida en cuanto a líquidos, su bienestar corporal, cómo es su temperatura, que esté limpio del pañal, etcétera. Pero también hay que alimentar la parte emocional, que mamá esté ahí presente, que escuche su voz, que las voces que escuche el menor sean siempre las
las mismas regularmente, eso va haciendo un sano apego. Cuando los niños van creciendo, debemos de apoyarlos en irlos haciendo independientes. Y esto les va a dar margen a que se vayan desapegando de manera adecuada. Entre ellos tenemos el lenguaje. A veces tenemos chicos de 3, 4, 5 años y todavía le hablamos como en pequeñito, como en palabras cortas o inadecuadas. Por ejemplo, el perro a veces le decimos que es el guaguá y eso va haciendo un apego malsano. De esa misma manera, los niños, conforme van creciendo, deben de tener este espacio de interacción con otros, con los demás e incluso ir teniendo responsabilidades de acuerdo a su etapa. Y eso va a permitir que el menor vaya haciendo ese desapego natural, primero de la madre o de la figura materna, porque no siempre los crían las madres biológicas. A veces son las abuelas, las tías, la vecina, la guardería, etcétera. Así que darle estas actividades al menor conforme a su etapa va a ir haciendo este desapego. Claro que si ese menor tiene 30, 40 años, no, pues ya necesita apoyo específico y muy seguramente profesional, porque sí existen los apegos en la edad adulta y son causa de muchos ciclos de violencia y de mucho sufrimiento. ¿Qué hacer y cómo lidiar con los berrinches en público? Depende de la etapa. Los berrinches son bien normales antes de los 3 años de edad, bien normales, porque es la forma que el menor tiene para comunicarse. ¿Por qué hasta los 3 años más o menos? Porque es hasta esa edad que un infante adquiere el lenguaje del habla. Y si nosotros somos personas adecuadas, que le enseñamos las cosas de manera adecuada, ese es el perro, tu abuelito, mamá, papá, tía Antonia, etcétera, entonces va a hacer uso de ese lenguaje. Así que cuando el niño, el menor, ya tenga un lenguaje estructurado, ya los berrinches deben de cesar, porque ya se puede comunicar. Todas las madres de familia y padres que me escuchan saben que el menor se comunica por medio del llanto y así lo llevan hasta que el lenguaje se estructura. Después de ahí, claro que la etapa hay que irla preparando. A ver, no llores, señálame qué quieres, si tiene 1.5 años, casi 2 años, pero ya 2 años y medio, 3 años que ya tiene un lenguaje muy desarrollado, definitivamente eso no se permite. Así que, ¿cómo lidiar con eso? Primero, si le pedimos al menor que logre equilibrar sus emociones, quienes deben de modelarlo primero eres tú, madre, padre, abuelita, tío, tía, tú adulto. Si tú no modelas y tú no regulas tus emociones, y te descompones, te alteras, gritas, haces caras, etcétera. No, el menor no va a regular sus emociones y va a continuar con los berrinches. Otra cosa, te va a probar el menor. Te va a probar en el berrinche que está haciendo, porque detrás del berrinche hay una necesidad. Así que te va a probar así. Si te fastidia mucho y tú accedes, se hizo ya un ciclo inadecuado. Él va a saber que si te presiona con sus berrinches en público, con pataleta tirándose al piso, y tú terminas diciendo, ya, pero ya, cállate, o levántate, o camina, él triunfó. Lo malo es que él no sabe que ese triunfo le es inadecuado para su desarrollo, pero tú sí tendrías que saberlo, porque tú eres el adulto.
¿Cómo puedes hablar con un hijo adolescente rebelde? Tengo en consulta muchísimo adolescente rebelde, muchísimo, incluso niños que están antes de la adolescencia, que es la pubertad. Y hay un enorme dolor en estos niños y en estos adolescentes. Al menos que tenga un trastorno psiquiátrico como borderline, como trastorno de la personalidad, que ya son palabras muy mayores en clínica de salud, los menores tienen un enorme sufrimiento y nadie se ha dado cuenta. Y cuando yo de especialista toco ese punto, o sea, los niños lloran, 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 porque traen mucho sufrimiento y tú no te has dado cuenta. Así que la rebeldía no es por gusto, es un indicador que algo está sucediendo, sea con él mismo y no lo está entendiendo, sea en su entorno familiar porque padre es alcohólico, porque es violento, porque tenemos una madre sumisa, incapaz de resolver problemas, porque los hermanos mayores están en conflicto, porque no hay una economía solvente. Bueno, en realidad la temática sobra, así que la rebeldía no es de a gratis. Algo está sucediendo ahí y no nos estamos dando cuenta. Nos podemos sentar a hablar con ese menor, con ese adolescente y que nos diga, no siempre es consciente, más bien creo que nunca son conscientes de que algo está pasando. Cuidado con eso. Si algo ahorita están sufriendo, la población que más vulnerable y que más está sufriendo sí son los adolescentes y los niños. ¿A qué edad es conveniente que un adolescente tenga novio o novia? Bueno, pues no hay una edad como tal. No es como entrar al preescolar o a la primaria y aún así se nos cuelan algunos que no están en edad. No hay una edad como tal. Más bien esto depende de cada familia y del mensaje implícito, es decir, que no lo vimos escondido, que le dimos a los hijos. Primero es si yo he tenido una sola pareja o soy una persona adulta, madre o padre, que tengo varias parejas a lo largo de la etapa de crianza de los hijos. Si mi hijo ve que yo pues he terminado con su papá, que se termina una vida de matrimonio, una relación y que bueno, al tiempo que cada las personas consideren, salgo con otra persona y se termina eso y salgo con otra persona, bueno, es que desde muy pequeño están viendo que eso es la cosa más normal. Si yo soy una madre, un padre, una persona adulta que estoy a cargo de estos menores o adolescentes también, que me enfoco mucho en la relación de pareja, me importa mucho que mi pareja no se enoje, que no diga, que no se vaya, que no se rompa este lazo. Bueno, entonces el mensaje que estoy diciendo es que es casi de las cosas más importantes que existen en la vida. Y si es algo que yo les estoy diciendo implícitamente, pues lo van a querer buscar, porque estoy diciendo que es algo muy bueno. Y un tercer factor, si yo permito o si yo misma visto y mi familia y familiares y sociedad que rodean a estos menores vestimos de forma muy pues juvenil, atrevida, sexy, sensual, y yo permito a los menores que también vistan así, entonces vemos a las niñas con mallitas y faldita corta y blusita corta, etcétera. Bueno, pues entonces estoy haciendo que desarrollen esta parte sexual de manera muy temprana. Y después pues pues los chicos desde los 5 o 6 años, porque lo escuchan. Y casi es una cosa, si hay una cuestión precoz, habría
que ver si no hay abuso o hubo un abuso o violación, porque también de esto se desprende la sexualidad temprana. Son factores que se deben de considerar, pero depende de tu familia. ¿A qué edad tú estarías dispuesta o dispuesto? Y aquí importa mucho detener lo más que se pueda. Hay vida para rato. Sí, la vida les va a sobrar para gozar de esta etapa tan bonita llamada noviazgo, pero que no sea a los 10, 12, 14, 16 años, porque entonces los chicos empiezan a embarcarse con situaciones que tienen que hacerle frente pues toda la vida, porque un hijo es para toda la vida. Así que depende mucho de ti. Y cada familia tendrá que decir, no, aquí en casa, mientras ellos estén, que estudien. Ya una vez que se hagan independientes, bueno. Y esto, aunque no se va a cumplir del todo, va a detener lo más que se pueda. Así que las etapas tempranas no son convenientes. ¿El cerebro a qué hora se desarrolla? ¿En qué momento? ¿A qué edad? Pues más o menos estamos entre los 19 y 22 años, que el cerebro termina su maduración. Así que si un chico a los 17 años, 16, niño o niña, trae ya novio o novia, van a ser situaciones muy inmaduras. ¿Cómo afrontar el gran acceso a la información que tienen los niños? ¿Debemos aislarlos? No, debemos regularlos, y menos ahora con esto de que todo es por televisión, ¿no? La parte educativa. Pero en realidad el problema sí se agudizó con Aprende en Casa, que es televisivo, sí se agudizó, pero en realidad no es el origen del problema que ya traíamos, sino el gran acceso a la información que tienen los niños, pues depende de nosotros los padres, porque ellos, ningún menor, antes de los 16 años, realmente se compra como tal, él por su propio esfuerzo se compra una tablet, una computadora, una laptop o un celular, menos estos de tecnología. Ni paga el internet, ni va a hacer contrato con las compañías de internet para que le pongan el internet en casa. Todo esto tiene que ver con nosotros los adultos. Ponemos internet, pero no especificamos o no nos educamos, ni chicos ni grandes. ¿Qué va a pasar? Ok, sí voy a poner internet, pero lo van a ocupar media hora para sus redes sociales, y si son menores, yo tengo acceso a las redes sociales desde mi dispositivo, desde mi celular, y desde ahí veo qué es adecuado y qué es inadecuado. Pero como contratamos los servicios, compramos los móviles, compramos los aparatos y nunca ponemos reglas claras, porque hasta los chicos de 5 o 6 años pues traen un celular muchas veces mucho mejor que nosotros, y realmente eso no es necesario. Los padres decimos para saber dónde andan, ¿no? Bueno, pues que un hijo mío a los 6, 7, 10, 12 años de momento me diga, estoy en el Zócalo de la Ciudad de México, pues quién se lo llevó, ¿no? ¿A qué está allá? Sí hacen falta muchas reglas, no cuando tenemos ya los problemas, sino antes de comprar los aparatos y de contratar los paquetes de toda esta tecnología. Desde ahí se deben de poner reglas claras, no solo con los grandes, no solo con los chicos, sino también con nosotros los grandes. ¿Cómo volver más segura a mi hija adolescente? Bueno, ahí sí tendríamos que irnos al origen. ¿Qué la volvió insegura? Sí, porque entonces hablamos de algunos traumas o de una personalidad insegura que no se le apoyó en su momento. Hablamos de adolescentes. Hay etapas importantes, etapas del no regreso. El primer corte de la primera etapa importante es a los 7 años. A los 7 años se forma gran parte de la personalidad de esos menores, como de la nuestra también se formó. Si tuvimos, una persona insegura, ¿por qué ha crecido con burlas? ¿Por qué ha crecido con malos entendidos, con violencias,
con, ay, mira, tu piel, eres morena, eres negra, eres gorda, eres flaca, eres... Y entonces los chicos que no son tan resilientes en sí mismos, pues empieza a mermar esa seguridad hasta el punto de volverse inseguros. Entonces habría que ver, existen familias que son burlonas y piensan que es, bueno, entre adultos lo pueden gozar, pero los menores no lo entienden. Algunos lo resisten aparentemente, otros ni siquiera aparentemente. Entonces habría que ver qué factores detonaron esta inseguridad, porque nada es por nada, todo es por algo. ¿Quiénes somos como familia? ¿Cuáles son nuestras costumbres? A veces se les permite hablar a los menores. Ya sabemos que los menores, los niños y los adolescentes siempre van a decir algo fuera de lugar y fuera de tono. Pero tomamos eso con tranquilidad. Fuera del círculo familiar les enseñamos que eso no está correcto y por qué. O ahí regañamos, ahí detenemos, ahí censuramos de manera inadecuada. Habría que ver qué detonó, pero busquemos estos elementos. ¿Qué hacer si mi hijo reta mi autoridad? Un tema bien interesante. Bien interesante. Aquí en Latinoamérica y en México, y yo creo que en todos los países, pero hablo de donde yo he estado y tengo amplia experiencia en esto. En México nos encanta inconscientemente regalar nuestra autoridad a los adultos con respecto a los hijos o a los sobrinos o a los nietos. Nos encanta regalar nuestra autoridad. Ya no me obedeció un hijo adolescente y yo también ya me sacaron de mis casillas, yo también ya me molesté, yo también ya increpé en cólera, etcétera, etcétera. Ya regalé mi autoridad. Ya el adolescente dice, mira cómo se puso. No, ya me va a retar de ahí en adelante. La autoridad conlleva un gran equilibrio emocional. La autoridad conlleva madurez, la autoridad conlleva resiliencia, la autoridad conlleva saber resolver los problemas de la mejor manera. E incluso yo me atrevería a decir que la autoridad conlleva sabiduría. ¿Sí? Sabiduría. El autoritarismo no. El autoritarismo no conlleva esto. Pero la autoridad sí. Si un hijo reta mi autoridad, habría que ver si mi autoridad está siendo correcta o incorrecta. Por eso la está retando. Y por eso a veces hasta la agarran de jerga, ¿no? Porque yo la empecé a regalar desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Algo que yo suelo explicarle a los padres de familia cuando atiendo casos de adolescentes y algo que me refieren demasiado es, no soporto que haga caras. Y ya, con eso, con las caras que hace, que tuerce los ojos, que tuerce la boca, que me hace gestos, ya nosotros ya regañamos, ya increpamos, ya también nos mostramos inadecuados. Y yo les digo, con que haga lo que tengan que hacer, tender su cama, lavar su ropa, acomodar sus cosas, no importa con qué cara lo hagan, no les veas la cara, porque te hace que tú regales tu autoridad. Y no me tuerzas la boca. Anteriormente, bueno, si la torcíamos hacia un lado, nos la volteaban hacia otro. Pero bueno, hoy tenemos muchas situaciones que no son tan convenientes. Posiblemente, y no siempre resultó, pero bueno, en la mayoría de los casos sí resultó como esta educación violenta. Pero hoy en día es un hecho que las generaciones nuevas sí vienen más frágiles emocionalmente, Así que por eso el mismo método no está dando el mismo resultado. Esto no vale para todos. Por eso en un principio abrí este espacio diciendo, un hijo, aunque sea nacido de mis entrañas, aunque tenga mi misma genética, un hijo finalmente es un ser único, irrepetible e individual.
Así que la misión de los padres es descubrir quién es este hijo mío. ¿Por qué los niños a la edad de 12 años de la nada se ponen tristes? No es algo normal. No es normal. No es una regla general. Así que si se pone triste, habría que ver si su temperamento es más melancólico, y si no fuera así, habría que ver qué lo pone triste, porque entonces sí existen factores, si no internos, externos, que hacen que este menor tenga esta situación de tristeza. Así que yo te invito a que se indague si es una personalidad con temperamento más melancólico, o si hay algo que él no está sabiendo resolver o no nos está sabiendo plantear y no le estamos brindando el apoyo necesario. Pero no es normal, ¿eh? No es normal que los niños a los 12 años sientan como esta especie de tristeza. Un niño sano, un niño estable, es un niño que siempre se muestra contento, no que no tenga las otras emociones, pero sí llora, sí se pone triste, pero nos dice por qué. ¿Por qué no me tocó el pan que yo quería? ¿Por qué mi hermanito ya no quiere jugar conmigo? ¿Por qué? Entonces, sí, puede hasta llorar. ¿Porque mi pez se murió? ¿Porque mi perro se ha perdido toda la tarde? Si hay un motivo específico. Ok, ¿cómo actuar o enfrentar a una niña que tiene problemas de autoestima, pero también tiene un carácter muy difícil? Decía yo que los chicos tanto enfrentativos como los depresivos, ¿no? Es porque están pasando por situaciones muy complejas y no nos estamos dando cuenta. Problemas de autoestima en una niña, bueno, como tal no son tan comunes, no debería de ser algo común, no es algo normal, pero habría que ver si ella no está como de acuerdo con algún aspecto de su cuerpo, ¿no? Si está pasada de peso, si es muy delgada, etcétera. ¿Por qué? Bueno, no nos dice aquí a qué edad, pero a veces tienden a hacer esto. Cuando las niñas, especialmente las niñas, también sucede en los niños, van creciendo, empiezan como a tener vergüenza, como a no querer hablar, pero es una cuestión de desarrollo, porque pues su cuerpo ya se va desarrollando más y empieza a tener más masa muscular en algunas áreas. Mi hijo tiene 12 años y si no hago la tarea con él es demasiado lento y se molesta mucho si lo apuro y salimos enojados. ¿Qué puedo hacer? Sí, esto es algo común que suele existir en terapia, y de consulta. Bueno, habría que ver qué tan lento. Ciertamente los adultos, pues por lógica somos más rápidos que los niños. Ahora, si tu mamá o tu papá eres una persona un tanto acelerada o que tiende a ser acelerada o a hacer las cosas rápido, o eres muy dinámica o muy dinámico, pues sin darte cuenta vas a querer que tu hijo o que tu hija pues haga las cosas con esa velocidad y con ese dinamismo que tú lo haces, incluso con ese entusiasmo. Pero tu hijo no es tu brazo. Digo, si me cortan este brazo, pues va a tener las características físicas mías, pero un hijo no es un brazo, no es un pie mío. Así que reconocer a, a qué lentitud hace las cosas y si eso tiene que ver con su personalidad. Y si tiene que ver con su personalidad, lo más que puedes hacer es animarlo, ¿no? Ponerle un reloj. Ahora ya no se utilizan porque tenemos todo digital, pero bueno, los teléfonos tienen alarmas, ¿no? Entonces tiene que ser un tiempo considerable. No puede ir a tu tiempo, ¿eh? Ojalá los hijos fueran a nuestro tiempo, ¿no? No serían licenciados ahorita, pero no pueden ir a nuestro tiempo, pero sí pueden optimizar su propio tiempo, eso sí sería viable. Entonces, si yo que me siento con él y yo esta página la hago en 5 minutos, lo dejo primero solo y veo en cuánto tiempo él lo hace. Si él lo hace en media hora,
optimizo eso. Yo no le pido que lo haga en los 5 minutos que yo suelo hacer las cosas, pero optimizo. Y le digo, a ver, hijo, si lo haces en media hora o en una hora, porque sí hay casos, pues ¿qué te parece si optimizas y buscamos recursos y pongo esta alarma y lo haces en 50 minutos? Y ya que 15, 20 días haciendo eso, y entonces ahora qué tal si lo hacemos en 30 minutos. 15, 20 días en lo que él se va ajustando, y qué tal si lo hacemos. Vas a llegar en un momento en que sabes que ese es su tope de tu hijo. Ya no lo puedes optimizar más, porque entonces lo estarías estresando y lo estarías obligando a ser quien no es. Así que lo más que puedes hacer es optimizar. Y si los chicos son pequeños, ¿no? Antes de los 10 años incluso, pues utiliza su héroe favorito, su princesa favorita, su caricatura favorita. Y entonces ponle una música de ese héroe, de esa princesa. eh, Cómprale a tu teléfono una funda que tenga como esos colores. Y entonces dile que el superhéroe le va a avisar a qué horas tiene que concluir su actividad, porque los niños son muy imaginativos a esa etapa, a esas edades. Y eso es un excelente recurso para padres y para maestros, ¿eh? Así que optimízalo nada más, pero no lo obligues a hacer tú, porque nunca será tú. ¿Cómo atrapo la atención de mi hija el mayor tiempo posible sin llegar a los extremos? Mm. Sí, sí, sí. Hoy hablamos que los chicos tienen poca focalización y que los chicos tienen, cada vez sus lapsos de poner atención son más cortos, y todo esto tiene que ver con la tecnología y con toda la televisión, ¿eh? ¿Por qué tienen que ver con eso? Porque toda esta tecnología, ¿por qué creen que ustedes, si un niño de 2 años, de 1 año, que es increíble que le estemos dando esta tecnología a esas edades? Pero si no está bien inquieto y le doy mi celular, ¿no? Con algo en YouTube, con una caricatura, qué sé yo, se entretienen y se quedan, pero un buen rato ahí tranquilitos. ¿Por qué creen? Porque en realidad lo que se descubrió en la tecnología es que los colores y los movimientos y todo esto tienen un alto impacto en nuestras neuronas, un alto impacto en nuestro cerebro, que lejos de optimizarlo, lo hacen lento, pero ante estímulos tan fuertes como esto, como las tecnologías. Así que esto ha ayudado cuando el niño no tiene una tablet, no tiene un celular, no tiene una computadora o no está viendo televisión, entonces su cerebro no haya qué hacer. ¿Cuántas horas tu hijo está viendo la televisión? Bueno, con esto de la escuela, pues ya imagínense, ¿no? Pero aun cuando no existía esta parte de la televisión, yo llegué a contar que los niños veían televisión de 4 a 8 horas, tal cual, porque sus horas de dormir eran altísimas, altísimas. Y si yo veo unas 4 novelas, pues imagínense, el niño está ahí junto a mí. Y si después su papá ve el box o ve el fútbol o ve las noticias o lo que sea, pues ahí sigue el niño viendo. Y después que eso se cierra y se apaga, esa televisión, esa tablet, lo que sea, pues entonces ahora sí el cerebro empieza a revolucionarse. Entonces, ¿qué hacer para mantener la atención de mi hijo? Bueno, entonces utilizar los colores vivos. Depende de la edad, pero supongo que es un chico, debe de ser un chico menor de 12 años. Así que los colores, si es un niño más en etapa más temprana, mucho mejor, ¿no? Los colores vivos serán un buen apoyo, así como igual
ir, si mi hijo solo mantiene su atención 2 minutos, para la otra pedirle que sean 2 y medio. A ver, ya vamos a terminar, ¿eh? Otro momentito. Nada más, un momentito más. Y hacemos que se alargue medio minuto. Y después, un minutito más. No lo quieras hacer que focalice su atención 2 minutos y de momento en 8 minutos. No, porque el niño se va a aburrir. Entonces, ¿qué hago? Cambio de dinámica. No, aquí vamos a estar 2 minutos, pero vamos a terminar esto. Y después a lo mejor me paso a otro lado de la casa. Y esto, aquí vamos a continuar. Por eso fue lo que se descubrió. Bueno, eso se descubrió hace muchísimo tiempo en neurociencias, pero la parte educativa apenas la descubrió y entonces pusieron eso que se llamó pausas activas. ¿Sí? Pero las neurociencias eso ya lo había descubierto, que para ayudar al niño a focalizar más teníamos que cambiar de escenario o hacer algo que le fuera divertido y después continuar con la actividad, ¿no? Entonces eso es también una muy buena técnica. Pues sé que ya se pasó el tiempo, así que a mí me quitan el micrófono porque si no yo me paso derecho. Pero pues voy a responder la última pregunta para ya ir terminando este espacio porque solo está diseñado para media hora. Yo les agradezco enormemente su participación. La verdad es que pues me siento muy contenta, muy feliz de poder apoyar y espero pues que estén obteniendo respuestas. Yo sé que algunas no, pues no son tan bonitas, pero esa es la realidad. Y ¿cómo lidiar con un padre machista en hijos adolescentes? Ay, pues, híjole. A ver, supongo que quien la hace es una mujer. No, tengo mis hijos adolescentes, tengo mi marido que es machista, el padre de mis hijos machista, ¿no? Bueno, primero, a mí el padre de mis hijos no me cayó del cielo. O sea, no es que yo una vez iba yo caminando y de momento, ay, me cayó el padre de mis hijos. No, eso no existe. Tú lo elegiste. Tú lo elegiste y elegiste un hombre machista. Y bueno, pues no eres un árbol, no estás plantada ahí, no has echado raíces ahí. Y si realmente estás en un punto donde hay que decidir entre un padre machista que es totalmente tóxico y hace mucho daño, porque quien primero tiene que repararse, sanarse y arreglar su vida tendría que ser él y su historia. Pero si estás viendo que ese padre, lejos de ayudar, un padre está para ayudar a crecer a esos hijos, está para ser una fuerza vital, está para sostenerlos e impulsarlos por lo menos en las 2 primeras etapas de la vida, a los 7 y a los 14. Qué bueno que los padres estemos de manera adecuada, hasta los 7 años, hasta los 14 años y hasta los 21 años. Hasta ahí, padre y madre los hijos tuvieron y esto pues debió de darles un desarrollo importante. Así que si más bien tú ves que ese padre, lejos de hacerle bien a los hijos, les está haciendo daño, entonces tú como madre, supongo que es madre, ¿no? Ah, tú como madre tendrías que decidir, ¿no? Entre continuar ahí con ese hombre esposo y padre para tus hijos machista o impulsar el desarrollo de tus hijos. De todas maneras, estás en una situación de que vas a perder. Si te quedas ahí, pierdes tú y pierden tus hijos. Y si te vas, pues también se va a perder. Pero después de esas pérdidas va a haber mucha recuperación. Así que creo que tendrías que llegar a una decisión vital en tu vida y saber qué es mejor, ¿sí? Porque finalmente ese padre tú lo escogiste para los hijos, no fue de la nada, al menos que haya sido una situación de violación, ¿no? Ese es totalmente otro tema, pero no tiene que ver con que el padre esté aquí presente. ¿Habrá otro espacio para las preguntas pendientes? Sí, claro. Pues aquí la verdad es que yo le agradezco a Eduardo
y a Carlos, que me han hecho el enorme favor de estar ahorita a estas horas transmitiendo en vivo, apoyándome. Y pues yo sí espero estar abriendo estos espacios para poder resolver dudas. Así que sí, sí espero, se los hacemos llegar igual por los medios que tenemos, que son las redes sociales, cuándo sería el otro espacio y pues seguiría yo abordando crianza y educación, ¿sí? Tengo muy pendiente abordar esta parte del amor, de las relaciones de pareja, de la vida de matrimonio, que también hay bastante que contestar y aclarar. Pues un enorme gusto, un enorme placer, excelentes fiestas tradicionales en México, independientemente de nuestro credo o religión. Es esta parte de, son tradiciones que nos identifican como mexicanos con una cultura específica. Así que felices fiestas, espero que todos sigamos con estas medidas, ¿verdad? Para que pues conservemos uno de los bienes más preciosos llamado vida. Un enorme saludo, te agradezco tu participación, tu apoyo, tu presencia. Pasa excelente noche. Un abrazo. Gracias.